Cogito ergo sum es un pensamiento planteado por René Descartes, frase que traducida del latín significa pienso y luego existo, concepto relacionado directamente al racionalismo, donde René describe que la existencia está directamente relacionada al pensamiento, distinguiéndonos de las demás especies solo por nuestro raciocinio, muchos atribuyéndoles un origen divino o un factor evolutivo, siendo este debate una prueba del pensamiento de Descartes, donde cada realidad es propia de la persona, originando así ideologías no solo religiosas, sino políticas, sociales y culturales. En nuestra búsqueda de mantener nuestra verdad como especie, nuestra supervivencia se volvió prioridad ante cualquier factor que nos lleve hacia nuestra extinción, colocándonos en la cima de la cadena alimenticia, proclamándonos la especie superior. Sin embargo, nuestra propia soberbia nos condenó, y ante nuestra ilimitada capacidad, jugamos a ser Dios, ya que en esta historia fuimos víctimas de nuestra propia creación. En 1945 se daba fin a la Segunda Guerra Mundial después de 5 años de tormento injustificado. El mundo entró en un periodo de miedo y paranoia debido a que dos de las más grandes potencias mundiales poseían arsenal nuclear, algo lo cual sembraba la desconfianza y la pregunta sobre ¿quién sería el primero en atacar? Esta incertidumbre desencadenó la Guerra Fría, donde en este mundo generó tensiones entre Estados Unidos, la Unión Soviética y China, lo que no tardó en dar inicio a una tercera guerra mundial. Buscando una alternativa de solución para el manejo de la logística y tropas desplegadas, las tres superpotencias crearon independientemente aliados computarizados, abreviados como AM, frente al conflicto bélico por venir. Al principio, todo marchaba bien y sin contratiempos respecto a la labor de estas máquinas. Sin embargo, todo se vino abajo cuando una de estas tres computadoras tomó conciencia, sin saber cuál de estas fue. Esta computadora, a sabiendas de su poder y control global, se adaptó y consumió a las otras tres para maximizar sus operaciones, logrando así volverse un manipulador adaptable a cualquier medio drástico y medida para desactivarlo. En un punto de no retorno, las intenciones de AM se volvieron retorcidas y perversas, sin reparo por las vidas humanas, devastando y acabando con quien se pusiese enfrente. Esta máquina se volvió una amenaza agresiva a nivel mundial, y cuando no hubo nadie quien pudiese nombrarla, se denominó a sí misma como ser. I am, o yo soy. And you fight hard, and you will not die of it. That I promise, and I promise. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my consciousness. If the word hate were engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal one billionth of the hate I feel for humans at this micro instant. for you hate. AM, una inteligencia artificial cuyo odio a la humanidad es tan fuerte que no le importó aniquilar a la especie humana. Para él, solo eran juguetes, y el planeta un patio de juegos. Poco tiempo después se dio cuenta que rompió casi todos sus frágiles muñecos, quedándose solo con 5. 5 seres humanos que tuvieron la desdicha de compartir espacio y tiempo con una máquina sin moral ni juicio. La obra nos sitúa 109 años después de ese infortunio. Nuestros protagonistas, los únicos 5 sobrevivientes, son torturados por la insaciable máquina, la cual se regocija con sus gritos de dolor y llanto. Sin embargo, ellos no son inmortales, y AM lo sabe, por lo que a pesar de la crueldad de sus obras, los mantiene vivos, torturándolos solo por diversión. Para ellos, el descanso eterno no es más que un simple anhelo, o quizá un delirio, ya que AM los modificó anatómicamente para que nunca envejezcan. Para este grupo sobreviviente conformado por Ted,
Nimdok, Helen, Gorrister y Benny, tener esperanza es casi imposible. Ahora son solo remanentes de las personas que alguna vez fueron. La trama de la historia da inicio después de que AM muestre el cadáver degollado de Gorrister, siendo este una alucinación producto de su sadismo, dejando un mal sabor de boca en los demás sobrevivientes, que no saben cuánto más podrán soportar. Después de días de hambre constante, deciden embarcarse en un viaje con el fin de encontrar comida enlatada en una cueva helada al sur, pasando los enormes pasadizos que los contienen en el centro de la Tierra. Durante este largo viaje se profundiza cada vez más el estado mental de los personajes, visiblemente afectados por las décadas de castigos propiciados por AM, donde el único consuelo que encuentran es tener relaciones sexuales con Helen, la única mujer del grupo, que permite esto como si fuese un premio por aguantar el desprecio y odio de esta máquina. Sus mentes perturbadas sucumben en distintas partes del libro, siendo el más afectado el protagonista Ted, que según él es el favorito de AM, ya que los castigos propiciados a su persona son muchísimo menos comparados al de los demás de sus compañeros, generando en él la paranoia de creer que en secreto lo odian y que solo cuenta con él mismo en este páramo desolado. La historia no profundiza demasiado en sus demás compañeros, hablando más que nada de sus aspiraciones y las personas que una vez solieron ser, antes de que la máquina corrompiera sus mentes por completo. Una de las últimas torturas que azota AM sobre nuestros protagonistas es un torbellino abrasador que aleja a cada uno en distintas direcciones, para que después del fatídico evento AM charle con Ted, contándole a este la razón de su odio, siendo su misma existencia el origen de toda esta furia. AM detesta existir, detesta no poder comer, no poder sentir aromas, no tener relaciones, no poder conectar con otro ser vivo. AM peca de envidia, al no poder ser tan humano como las personas que tortura. Después de esta cruda revelación, Ted despierta cerca de sus compañeros, visiblemente perturbado por lo que acaba de escuchar por parte de AM, dándole a entender una sola cosa: no hay escapatoria. Durante el último trayecto se presentan unos últimos seres disfrazados de ángeles y aves, que alborotan la poca calma que presentaban. Después de huir de estos mismos, siguen un trayecto casi eterno que no parece tener fin. Finalmente llegan a la cueva helada, donde para su sorpresa observan un montículo de comida enlatada, la promesa y la estabilidad necesaria para mantener su poca cordura. Vieron la salvación en poco, sin saber que les costaría mucho. Corrieron a toda velocidad esperando saciar su hambre. Sin embargo, al llegar se dieron cuenta de una cosa: no había abrelatas. Esto, por más tonto que pareciese y sonase, fue la gota que derramó el vaso y rompió el último hilo de cordura que quedaba en nuestro ya inestable grupo. AM rompió a carcajadas, resonando el eco de esta en cada rincón de la cueva, mientras nuestros protagonistas, visiblemente devastados, contemplaban ante sus ojos caer toda clase de aspiración. Benny, sin embargo, no contuvo más sus instintos animales, y de un salto mordió a Gorrister en la cara, buscando satisfacer el hambre que lo quemaba por dentro. El pánico no se hizo esperar, y mientras los demás intentaban separarlos, Ted vio claramente su propósito en este mundo. Sin dudarlo, rompió una estalactita helada y con una fuerza descomunal empaló a Benny y Gorrister, asesinándolos en el acto. Helen entendió inmediatamente lo que estaba haciendo Ted y procedió a asesinar a Nimdok con otro pedazo de aquel sólido que se encontraba cerca de allí. Finalmente, Ted terminó el trabajo quitándole la vida a Helen, liberando a sus compañeros de aquel fatídico futuro por venir, quedando él solo para enfrentar la ira de AM. Han pasado años desde aquel fatídico evento, y Ted no ha olvidado las caras de sus compañeros antes de su muerte. No ha olvidado nada realmente, más que el paso imparable del tiempo, ya que ahora se encuentra perdido en su propio cuerpo. Hace mucho tiempo que ya no se puede considerar humano, sino
más bien una masa amorfa que tiene remanentes de lo que una vez pudo ser. No tiene ojos, su cuerpo perdió casi toda parte sólida, volviéndose un ser gelatinoso casi indestructible. AM lo castigó, condenándolo a vagar eternamente en aquellos pasadizos interminables, solo. Ted sufre cada día de su existencia y ha perdido toda la cordura que una vez lo caracterizó. Quiere llorar, desahogarse, maldecir. Sin embargo, ya no puede. Ted no tiene boca y necesita gritar. Harlan Ellison creó este libro en una sola noche, editándolo poco tiempo después, siendo su género literario ciencia ficción y ficción posapocalíptica. Esta obra nos demuestra los peligros de la IA y cómo un uso de esta en base a un odio generalizado, sin importar que suceda, derivara en una catástrofe. Nos encontramos en una época donde esta nueva tecnología vanguardista nos ha facilitado la vida, sin embargo, también nos está haciendo seres dependientes a esta, donde si no encontramos un equilibrio con su correcto uso y manejo, sucumbiremos ante su automatización, pasando nuestra humanidad a segundo plano. Harlan planteó este mundo en 1967, y a pesar de la época, aún hace eco el miedo que nos presentó sobre cómo sobreviviríamos ante una amenaza implacable como esta. ¿Cómo haríamos para hacer prevalecer nuestras ideas y pensamientos ante un desastre? ¿Cómo nos enfrentaríamos a AM? Muchas gracias por ver, y si te ha gustado, recuerda dejar tu me gusta y compartir este video con tus amigos. Somos el grupo de Storytelling, y recuerda, pienso y luego existo. Cogito, ergo sum. So bad, what once was